vamos a continuar con las noticias porque ahora vamos a escuchar a Pedro Uruchurtu. Vamos a tenerlo a continuación y él va a hablar tras el derribo de esta embarcación y todo lo que viene para Venezuela. Recordar que María Corina Machado habló en Panamá, obviamente es envió un video en el que ha mencionado que pronto Venezuela será libre. En medio de toda esta confrontación entre Estados Unidos y Venezuela, el derribo de una embarcación, entonces vienen estos pronunciamientos que alientan justamente a los venezolanos y dan una esperanza y al parecer se ve la luz al final del túnel. Vamos a escuchar qué es lo que dice Pedro Uruchurtu, a quien tenemos en pantalla. Escuchemos su alocución. Amigo Pedro Uruchurtu. Pedro Uruchurtu, como ustedes saben, estuvo más de un año preso por el régimen del Cartel de los Soles en la Embajada Argentina en Caracas y fue liberado en la Operación Guacamaya, pero además es el director de Asuntos Internacionales de la Agrupación Política 20 Venezuela que dirige María Corina Machado. Me encanta poder conversar contigo, no habíamos hablado desde antes de tu cautiverio, pero siempre es bueno poder conversar sobre estos asuntos contigo, Pedro. Bienvenido al programa y gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Carlos. El gusto es mío y qué bueno que estamos acá de nuevo. Así es. Me encanta además que ustedes hayan podido sortear ese obstáculo y que le hayan demostrado al régimen que la libertad es un bien preciado y que es como el cuero seco, la pisa por un lado y se levanta por otro. Y así ustedes ahora están en la calle y trabajando en pro de la recuperación de nuestra democracia. Lo primero que quiero que desde tu punto de vista y desde el área que manejas dentro del Partido 20 Venezuela, que nos hables de la evaluación que se está haciendo de esta coalición que el secretario de Estado Marco Rubio ha venido montando, porque además se acabe con esa conseja de no, es que el imperio yanqui quiere poner su bota en Venezuela y cambiar el régimen en Venezuela. No, esto es una coalición contra el narcotráfico y bueno, lamentablemente hay una casualidad, que quienes gobiernan a Venezuela son un cartel de narcotráfico que ha sido designado como terrorista. El secretario de Estado Rubio ha conseguido ya el apoyo de varios países, hoy viaja a México, mañana creo que está en el Ecuador. Me gustaría tu evaluación sobre esto. Gracias, Carlos. Sí, en efecto estamos viendo una ofensiva que no solo es de Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos da el primer paso con una serie de acciones que comienzan por la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista global y de allí en adelante, pues eso es un marco de acción en torno a lo que es un objetivo de política nacional de los Estados Unidos y de seguridad nacional de los Estados Unidos, pero que evidentemente el centro de operaciones está fuera de los Estados Unidos. Sin embargo, hoy ya son miles de americanos los que anualmente están sufriendo las consecuencias de precisamente estas actividades criminales con el ingreso de la droga a los Estados Unidos, y droga, como bien decías tú, que proviene, en el caso de Venezuela, de una organización que está promovida por el Estado. Ahora bien, ¿y qué es el Estado? Haciendo esta análisis alrededor de la región, pues vemos a una región también comprometida, en lo que el propio secretario Rubio ha hablado de no solo America First, que es, digamos, el lema del gobierno de Estados Unidos, sino las Américas First. Habla de las Américas como la región, un hemisferio seguro, porque es que al final de nada sirve que Estados Unidos haga esfuerzos por tener un país más seguro si su vecindario pues está al final azotado por estas actividades criminales. Y por eso estamos viendo un esfuerzo interesante. El día de ayer vimos a República Dominicana sumándose a nivel de gobiernos, pero ya tenemos a Ecuador, que fue el primero, luego vino Paraguay, después Argentina, ahora República Dominicana. Hay otros países que ya están en este proceso. Algunos por vía de sus parlamentos ya han sido, los gobiernos han sido ya exhortados a hacer la designación. Y esto lo que se está armando es un bloque a nivel regional precisamente para contrarrestar la influencia del régimen a través de estas actividades ilícitas, que hay que decir, esto tiene muchos años denunciándose, Carlos. Esto tiene muchos años dándose información al respecto. Finalmente, desde los Estados Unidos se apunta entonces en la dirección correcta, entendiendo que lo que hoy opera en Venezuela es un supercartel que está enquistado en el Estado, que es parte del Estado, que es la estructura de poder y que evidentemente hay que desmantelar. Ahora, Pedro, cuando uno observa cómo se ha venido desarrollando todo este proceso, había un tema de narrativa. Mucha gente decía, sí, los derechos humanos son importantes y a Estados Unidos le preocupa el tema de los derechos humanos. Sí, la violación de las reglas de la democracia son importantes y a Estados Unidos le preocupa. Pero no vimos
una reacción de verdad contundente hasta que, además de violación de derechos humanos, que está certificado, además de la violación de las normas de la democracia con el robo monumental, el fraude del 28 de julio, ahora hay una cosa que es mucho más importante para los Estados Unidos, que es el peligro a su seguridad nacional. Es decir, el envío de una organización delictiva como el Tren de Aragua, organizado y orquestado, aunque los araguólogos digan que eso no es así, fue así. El tema de la brisita bolivariana de la que hablaba Diosdado Cabello. Entendemos entonces que lo que ha hecho que esta respuesta no sea solo de Estados Unidos, sino de la región, es el tema de la seguridad nacional. Sin duda, porque la seguridad nacional no es solo un tema de Estados Unidos, es un tema hemisférico y así se ha planteado siempre. Y esto además yo lo quiero conectar con la lógica, digamos, esto es una acción que la está llevando Estados Unidos y que Estados Unidos al final es el punto de partida. En nuestro caso, y muchos, como te lo decía en la parte anterior, hemos denunciado lo que la naturaleza criminal del régimen y todos los delitos que han cometido, que van en dos direcciones. Esta dinámica con el crimen transnacional y obviamente lo que tiene que ver con derechos humanos, crímenes de lesa humanidad. Es decir, hay toda una serie de evidencia que refleja el carácter criminal del régimen. Y bueno, definitivamente Estados Unidos empezó a avanzar junto a la región para desmantelar los carteles de la droga, entre ellos quienes hoy operan la estructura de poder en Venezuela. Eso claramente está ocurriendo y tiene que ver con las propias cosas que ha hecho el régimen. Es decir, aquí no se está inventando nada. O sea, hemos llegado a este punto por la propia naturaleza y por lo propio que ha hecho el régimen. Ahora bien, nuestra parte como liderazgo y como dirigencia es prepararnos para el momento en el que este cartel sea desmantelado, asumir el poder en Venezuela, que al final está secuestrado por esa minoría, y avanzar rápidamente hacia la reconstrucción nacional. Y por eso es que al final hay coordinación con los Estados Unidos, entendiendo que por un lado ellos están haciendo su parte en el desmantelamiento de esta estructura criminal por lo que es, pero nosotros por nuestro lado estamos conduciendo toda una estrategia de organización dentro y fuera, preparándonos para el momento en el que esta organización sea desmantelada y podamos finalmente hacer valer el mandato del 28 de julio. Así que hay una serie de factores internos y externos que están jugando acá muy importantes. Pero insisto, aquí al final, quien ha llevado a esta situación a ellos mismos es el propio régimen con su dinámica criminal y cómo han venido pasando las cosas, ¿no? Ahora bien, hay un asunto que a la gente le preocupa. Si se produce lo que todos esperamos, hay una suerte de situación difícil en algunas zonas de Venezuela por la cesión que ha hecho el Cartel de los Soles a el ELN, a la Segunda Marquetalia, a grupos delictivos. Incluso se habla de células de Hamas, de Hezbollah, que pudieran estar operando en Venezuela. Y sabemos que de alguna manera hay una parte, yo no puedo juzgar a todos con la misma vara, pero hay una parte de la Fuerza Armada que se ha hecho la vista gorda en esto. Ante la eventualidad que todos esperamos, de la recuperación de la democracia, del apresamiento de los delincuentes, el poner orden en el país va a requerir de ayuda internacional. Bueno, lo primero que hay que decir aquí, Carlos, es que hay un plan para esto. Es decir, esto no es algo que se está manejando desde la improvisación. Todo esto se ha pensado, todo esto se sigue pensando, se sigue trabajando en propuestas concretas para garantizar el control y la gobernabilidad del país desde el primer momento, o sea, desde el primer minuto en que esto ocurre. Y evidentemente tiene fases, 24 horas y así sucesivamente para ir garantizando el control efectivo del territorio, de las instituciones y la gobernabilidad. Es decir, que la transición sea sostenible en el corto, mediano y largo plazo. Todo eso se está pensando y de hecho va acompañado del plan de reconstrucción. María Corina ya ha hablado de esto y por eso es que también ahí hay un énfasis en también pensar un poco en ese país que viene y no tanto quedarnos en la coyuntura que evidentemente es clave para poder llegar a ese país, pero que al final pues están ocurriendo las cosas como tienen que ocurrir. Al final hay que estar listos para cuando llegue el momento. Todo eso se ha planteado, se ha estado trabajando y es muy importante. Y aquí yo quiero aprovechar también, Carlos, porque muchas veces vemos en la propaganda y también de estas preocupaciones, muchas de ellas infundadas. Se habla siempre de la posibilidad de una guerra civil, porque imagínense que sale el régimen. La realidad es que hoy el riesgo de guerra civil en Venezuela es prácticamente cero por una simple razón. El 90% del país está unificado en torno a un mismo deseo y un anhelo de cambio. El 90% más, el 90% repudia al régimen. Es decir, en Venezuela no hay conflicto ni de tipo político entre la sociedad, de tipo religioso, de tipo étnico. Más bien es una sociedad que está harta, que está unida y que lo que está esperando es el momento para precisamente aflorar nuevamente. Entonces,
En cualquier caso, eso es una de las tesis que el régimen siempre intenta poner sobre la mesa para poco persuadir, ¿no? Es algo así como que después de ellos el diluvio. Pero la realidad es que el país está muy unificado en torno al anhelo de cambio y a esa posibilidad de un país libre. Por lo tanto, yo no lo veo, no parece factible ese análisis, sobre todo porque además, como te digo, hay un plan para la reconstrucción y también para garantizar el control del país. Absolutamente, yo estoy plenamente de acuerdo contigo. Lo conversaba con el doctor Ledesma y lo conversé también incluso con el presidente electo en una entrevista que le hicimos, en el sentido de que para que se produzca una guerra civil, pues tendría el país que estar primero picado por la mitad y segundo, que cada una de esas mitades tenga un tipo de conflicto, bien sea de carácter ideológico, religioso o étnico, como tú lo has dicho. Y eso no está planteado en Venezuela, incluso desde el punto de vista militar, porque en los lugares donde votaban los militares también ganó el Así presidente es. Edmundo González Urrutia. Me tengo que ir a la pausa y al regreso también quiero que hablemos de esto, de la gira internacional del presidente electo. Una vez que tú fuiste liberado de la Embajada de Argentina, lo acompañaste a muchos de esos encuentros, a muchas de esas reuniones y la gran diferencia entre lo que fue la experiencia, y yo sé que las comparaciones son odiosas, la experiencia del gobierno interino que recibió el apoyo de un grupo importante de países, a lo que se está haciendo ahora, que es la relación directa entre el presidente electo, un presidente que tiene legitimidad de origen por los votos y las diferentes naciones. Me gustaría que lo comentaras con la audiencia al regreso de esta pausa. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Continuamos nuestra conversación con Pedro Uruchurtu, coordinador internacional del Partido 20 de Venezuela. Y antes de irnos a la pausa, le dejaba la inquietud sobre lo que ha venido haciéndose desde el momento en que el régimen prácticamente no solamente robó el resultado electoral y se juramentó Maduro de forma ilegítima, sino que además, pues, de alguna forma expulsaron del país al verdadero presidente electo, que es Edmundo González Urrutia, pero que este exilio le ha servido al presidente electo para la conformación de las relaciones internacionales. Desde el propio momento en que se produzca la salida del régimen y que se logre la conformación del gobierno de Edmundo González Urrutia, la relación internacional va a ser, si se quiere, vital. No solamente desde el punto de vista del reconocimiento, porque eso ya sabemos que se ha venido dando, pero también desde las oportunidades de inversión, desde la solidez que se le quiera dar al gobierno, y tú sabes de eso mucho más que yo. Así que me gustaría que compartieras con la audiencia cómo se ha venido desarrollando ese tema de las relaciones internacionales. Sí, lo primero que hay que recordar es que Edmundo González Urrutia, como presidente electo de Venezuela, goza de una legitimidad de origen indiscutible que facilita pues muchas cosas. Es decir, él es el presidente electo, lo que le queda es juramentarse. Mucha gente se pregunta que por qué no se juramenta afuera. Bueno, no, porque al final él goza de una legitimidad de origen que tenemos que hacer valer dentro de Venezuela en el momento que él arribe al territorio nacional para efectivamente asumir el poder. Y esa es una de las grandes metas y las fundamentales para poder avanzar en este proceso él como el depositario de la soberanía nacional y la garantía además de ese mandato. Y eso es muy importante porque parte de lo que ha sido su reconocimiento y lo que ha sido su tratamiento internacional tiene que ver con eso, con la enorme gesta del 28 de julio. Y sobre todo hay que recordar, sobre todo porque mucha gente habla de esto, ¿no? De que la administración de los Estados Unidos no está buscando lo que llaman regime change, cambio de régimen, de que ellos no se meten en esas cosas, pero es que en cualquier caso, en el caso venezolano, el regime change ya ocurrió el 28 de julio. Es decir, el 28 de julio los venezolanos ya decidieron por vía de las urnas que había un nuevo presidente y es Edmundo González Urrutia. Por lo tanto, el cambio de régimen ocurrió, al menos se eligió, lo que queda es concretarlo. Y en eso es la parte en la que estamos. Y para poder concretarlo hay que desmantelar el aparato criminal que hoy tiene secuestrada Venezuela. Y por eso lo que está ocurriendo hoy es tan importante en ese propósito. A partir del momento en que se concreta la transición, Carlos, pues lo que vendrá no solamente será un enorme apoyo internacional para precisamente respaldar la gobernabilidad y la estabilidad de ese gobierno, sino también todo lo que implica, tú bien lo decías, las inversiones, recuperar la confianza del sector privado, atraer a procesos de inversión para la reconstrucción del país. Venezuela tiene cuantiosos recursos, María Corina y otros expertos lo han presentado con este plan del $1 trillion, es decir, el cómo manejar los recursos energéticos para una reconstrucción efectiva y para un crecimiento muy rápido. Hay gente que se imagina la recuperación de Venezuela en décadas, la realidad es que puede ser muy rápido los primeros signos de esa recuperación si se hacen las cosas bien. Y como te lo decía en el segmento anterior, estamos listos para ese momento. Esto ha sido un proceso de mucho tiempo, Carlos, de mucha reflexión, muchos expertos participando acá
evidentemente en el tema de seguridad, en el tema de defensa, en el tema de inteligencia, en el tema financiero, en fin, tantos sectores que son estratégicos en un país que, como hemos dicho, digamos, lo bueno dentro de lo malo es que la destrucción de Venezuela, si brinda una oportunidad, es que lo vamos a poder rehacer de cero institucionalmente, y eso, desde luego, si lo hacemos bien, es una oportunidad de oro. Ahora bien, pero el tema, porque es muy peligroso. Mucha gente dice, bueno, lo que pasa es que ¿cómo hacemos si el régimen ha sostenido acuerdos, que si con China, que si con Rusia, que se le debe dinero y que de pronto los chinos, los rusos y los iraníes tienen miedo de que si hay un cambio de gobierno en Venezuela, un cambio de régimen en Venezuela, pasar del régimen autoritario de Nicolás Maduro a un régimen democrático encabezado por Edmundo González y María Corina Machado, no se reconozcan esos compromisos? Eso me imagino, más allá de lo que vayan a hacer que no pueda ser revelado porque forma parte de la estrategia, eso se ha tratado en las diferentes reuniones que ustedes han tenido, ¿no? Desde luego, lo primero que hay que recordar es que los países no tienen amigos, tienen intereses. Y en cualquier proceso de reconstrucción o de transición o como lo queramos ver, pues evidentemente lo primero es entender con quiénes tenemos relaciones y qué es lo que se ha firmado. Aquí lo primero que hay que también asumir, Carlos, es que desafortunadamente en estos 20, más de 20 años, 26 años de régimen, pero sobre todo en la última década, se han firmado una serie de acuerdos que los venezolanos desconocemos. Es decir, aquí la diplomacia en Venezuela se ha manejado desde una absoluta opacidad, lo cual al final nosotros no sabemos en qué tipo de compromiso nos ha metido el régimen. Y por eso es que parte de lo que hay que hacer es entender dónde estamos, qué es lo que hay firmado, qué es lo que se ha suscrito, y a partir de allí tomar decisiones siempre desde la lógica de la confianza y de la negociación, y entender, bueno, dónde están las cosas que se puedan rescatar, lo que no, cuáles son las líneas rojas de un nuevo gobierno democrático. En fin, todo eso son parte de las discusiones que hay que hacer, pero que pasan por saber qué es lo que se ha hecho. Porque este es un régimen que se ha manejado bajo la absoluta opacidad, bajo sombra, y no sabemos realmente en qué nos han metido. Y eso es, incluso para la propia seguridad del país, puede ser un problema. Entonces, parte del control efectivo del país, de la gobernabilidad, pasa por entender en dónde estamos. Y a partir de allí vendrá un proceso, bueno, de entender las diferentes mecanismos que existan para negociar esto, renegociarlo, para cortarlo, asumir demandas si hay que asumirlas, en fin, todo eso será parte de un proceso que no es fácil, que es complejo, y que es precisamente lo que marca una transición, ¿no? En términos de lo que significa, sobre todo una transición, que no estamos hablando de una transición de una dictadura convencional a una democracia, mucho menos de una democracia a otra. Estamos hablando de un sistema criminal que ha desmantelado el Estado, que lo ha sumergido en una dinámica criminal, donde ha hecho cómplice a muchísima gente, donde no sabemos qué se ha firmado, y donde lo primero que tendrá que hacer el gobierno el nuevo gobierno para garantizar el control efectivo del país es entender dónde estamos. Efectivamente, nosotros tenemos, evidentemente, por información que manejamos y por inteligencia y por diversos estudios, tenemos una idea de dónde estamos, pero solo lo vamos a saber efectivamente cuando estemos en el poder y asumamos qué es lo que se ha hecho y qué no se ha hecho. Y evidentemente lo que haya que denunciarse habrá que denunciarlo. Ahora, hay un tema que la narrativa y el meretrinazgo, y lo de meretriz lo estoy diciendo yo, no te lo quiero indicar a ti, y el meretrinazgo mediático que sirve al cartel de los soles que gobierna Venezuela, es el tema de la soberanía. Incluso hubo quien, cuando se produjo el video esta semana de María Corina Machado, exponiendo frente al mundo el potencial que tiene Venezuela, se decía, ya entendimos la cosa es facturando, es decir, un cambio de régimen para regalarle el país y para vender el país a las potencias extranjeras. ¿Cómo derrotar la narrativa de que lo que se quiere es atraer inversiones y no regalar nuestros potenciales? Bueno, esa narrativa se cae por sí sola, y el discurso de la soberanía se cae por sí solo cuando empiezan a decir que el propósito es entregarle todo a Estados Unidos, cuando debe ser que Rusia y China están metidos en Venezuela simplemente porque les gusta el Salto Ángel, ¿no? Es decir, creer que ahí no hay un interés en recursos y que los están aprovechando de eso, pues al final es una hipocresía. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nosotros hemos sido claros que parte de nuestra propuesta, y esta es pública, es abrirle las puertas al mundo. Y que si nosotros tenemos al final recursos, posibilidad de inversión, Estado de Derecho, que todo el que quiera invertir en Venezuela, bajo reglas claras, bajo Estado de Derecho, bajo igualdad ante la ley, fundamentalmente, no con privilegios, bajo igualdad ante la ley, va a tener la oportunidad de hacerlo siempre que respete las normas democráticas y esté alineado con la nueva
política interna y exterior de Venezuela. Punto. Esto no tiene nada que ver con entregarle el país a nadie. Ahora, curioso que esta gente que denuncia estas cosas guarda silencio frente a la permanente injerencia castrista cubana en el país. No dice nada sobre la injerencia de países como Rusia o Irán, no dice nada de lo que se ha hecho con China, pero entonces en lo que escuchan en Estados Unidos saltan desde una doble moral, un doble estándar bastante hipócrita. La realidad es que Venezuela va a tener tanto trabajo por hacer y tantas oportunidades para que mucha gente las aproveche, que nosotros vamos a estar abiertos al mundo, porque en parte eso es lo que también nos va a permitir ser un país otra vez decente desde el punto de vista de las democracias occidentales, estar incorporado, insertado a Occidente. Y eso solo pasa por abrir las puertas al mundo, eso sí, volviendo a nuestro eje natural de aliados, que son los aliados occidentales democráticos, no las alianzas raras estas que el régimen nos ha metido y que en parte son precisamente la ratificación de su naturaleza criminal. Ahora, antes de que se nos termine el tiempo, hay algo que decías al principio de nuestra conversación que me gustaría remarcar, y es el tema de la no improvisación. Porque cuando yo quiero una entrevista contigo, o quiero una entrevista con María Corina, o quiero una entrevista con Omar, o quiero una entrevista con el presidente electo, siempre me dicen lo mismo. Déjame ver, porque tenemos una reunión a las 7 de la mañana, porque tenemos otra reunión a las 11 de la mañana. Y uno dice, mucha gente se pregunta, ¿y qué tanto se reúnen? Y yo quisiera que de alguna manera la gente tuviera la confianza que lo que han estado haciendo es para que desde la hora cero que se instale un nuevo gobierno, el país no se va a la deriva, porque hay una planificación para todo. Es así, Carlos. Nosotros no hemos parado de trabajar. En el caso nuestro, desde que salimos de la embajada, pues prácticamente le hemos dedicado 24/7 a todo esto. Es un compromiso, una responsabilidad. Y esto es un trabajo permanente. La propia María Corina en clandestinidad no ha parado de hacerlo. Es hablar permanentemente con personas, con tomadores de decisiones, es planificar propuestas, es diseñarlos, es hablar con expertos. Aquí no hay improvisación y por eso es que además hemos sido muy responsables con el manejo de las expectativas, Carlos, porque evidentemente están pasando cosas muy importantes que son necesarias, que son, digamos, parte de asumir lo que estamos enfrentando, pero yo lo he dicho, aquí no hay fecha en el calendario para esto. Ahora, el rol del liderazgo y fundamentalmente de María Corina y del presidente electo González Urrutia es acelerar esos tiempos para que esa fecha en el calendario sea lo más pronto posible. Pero no hay fecha en el calendario. Y quien le diga hoy a los venezolanos que hay fecha en el calendario, pues no le está diciendo la verdad. No hay fecha en el calendario. Hay hitos y hemos ido avanzando. Y cuanto más rápido avancemos, más rápido saldremos de la tiranía. Eso está clarísimo. Y por eso es que es tan importante tener liderazgo, estrategia y organización. Y ahí estamos. Nosotros entendemos la urgencia del país y por eso el rol del liderazgo es alinear esas urgencias con los tiempos de la política, la diplomacia convencional, que suelen ser bastante parsimoniosos, porque además enfrentan múltiples desafíos en simultáneo, no solo el tema de Venezuela. Hoy Venezuela aparece como una prioridad y hay que aprovechar ese momento con nuestros aliados, pero aquí no hay improvisación, aquí hay contacto permanente con actores, hay intercambio de información, hay planificación, hay incluso diseño de políticas. Entonces, estamos en ese proceso y es en simultáneo, Carlos, porque estamos atendiendo la coyuntura y lo que hay que hacer para salir de la tiranía, pero de una vez también asumiendo lo que nos toca hacer desde el momento cero, porque lo peor que nos pudiera pasar es que esto caiga cuanto antes y que nosotros no estemos listos para garantizar el control del país. Y eso, afortunadamente, puedo decirte que no va a ocurrir porque estamos muy conscientes del reto que significa eso y sobre todo de lo que hay que hacer. Lamentablemente se nos termina el tiempo y se me quedan muchas cosas en el tintero, la relación en América Latina, Colombia, Brasil, todo eso, pero creo que vamos a tener una siguiente oportunidad de conversar y te agradezco mucho que te hayas tomado estos minutos para estar con nosotros en el programa y decirte pues que en lo personal me siento muy, muy satisfecho de tu libertad y la de tus otros 4 compañeros porque formaron parte de nuestras preocupaciones y nuestras oraciones mientras allí estuvieron. Gracias, Carlos. Encantado de estar contigo y seguro nos vemos pronto nuevamente. Así es, gracias por estar con nosotros, Pedro. Cuídate mucho. Buena. Muy bien, hemos escuchado a Pedro Uruchurtu, una de las guacamayas que logró escapar de la dictadura de Nicolás Maduro, que hasta ahora no se sabe cómo es que lograron tal hazaña. Pero el día de hoy ha mencionado, entendemos la urgencia del país, Venezuela va a ser libre, es una prioridad de Estados Unidos acabar con el cártel de los soles.
La libertad de Venezuela es una urgencia, ¿no? Entonces, Estados Unidos es el aliado clave en esta lucha por la democracia, no solo en términos políticos, sino también en el combate contra el crimen organizado. Ayer veíamos una embarcación derribada justamente por Estados Unidos, en el cual dejó un saldo de 11 fallecidos, todos ellos pertenecientes al Tren de Aragua, según el comunicado que emitió Estados Unidos. Maduro es el líder del cártel de los soles. Lo hemos escuchado una y otra vez de diferentes voces políticas de Estados Unidos, lo cual reafirma y refuerza la idea de que el régimen no solo es autoritario, sino también criminal y narcotraficante. Esto justifica ante la opinión pública internacional y estadounidense la necesidad de acciones de fuerza que no serán vistas solo como política exterior, sino como parte de la lucha contra el narcotráfico global. Estados Unidos ha elevado el caso venezolano desde un conflicto político interno hacia una amenaza hemisférica. Colocar a Maduro en la narrativa de narcotráfico le da a Washington un marco legal y moral para poder intervenir, ya sea con sanciones, recompensas judiciales o presión militar. Obviamente, al mismo tiempo, hay esperanza para la oposición, presentando la libertad como un proceso inevitable y respaldado por fuerzas externas como es Estados Unidos. El discurso de que Venezuela será libre y que Estados Unidos tiene como prioridad acabar con el narcorrégimen del cártel de los soles, mezcla esperanza política con narrativa criminal. Es una forma de legitimar una posible intervención internacional y justamente al presentar a Nicolás Maduro no solo como un dictador convencional, sino como el líder de una organización criminal. Pero lo que ha dicho también Pedro Uruchurtu es que ellos están preparados para, desde el día 1 en el que salga Nicolás Maduro, tomar el control de Venezuela y volverla próspera como debió ser desde hace años y no como ha venido haciendo el chavismo, dejando en miseria y destruyendo la economía nacional venezolana, ¿no? Con hospitales sin medicamentos, con personas sin una alimentación y educación adecuada, es como ha destruido esta dictadura el Venezuela, ¿no? Entonces, vamos entonces con otras entrevistas el día de hoy. ¿Cuál es la verdad sobre, vamos a ver, en breve vamos a tener cuál es la verdad sobre este ataque de Venezuela, ¿no? Vamos entonces a